Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 56. En la década de 1960, la NASA financió un proyecto donde esperaba desarrollar un protocolo para hablar con formas de vida extraterrestre. Para esto, el neurocientífico John Lilly comenzó a investigar cómo establecer comunicación entre humanos y delfines. Se construyó un recinto donde vivirían 3 de estos animales, 2 hembras y un macho. En 1964, ingresó a trabajar en el proyecto Margaret Howe Lovatt. Su tarea era enseñarle a los delfines a crear sonidos similares al lenguaje humano. Ella planteó que para lograr esto, debía hacerlo como una madre enseña a un hijo. Pasaba tanto tiempo en el laboratorio conocido como la Casa del Delfín, que un día decidió quedarse a vivir ahí. El trabajo de la chica se documentaba diariamente en cintas magnetofónicas. Margaret comenzó a pasar mucho tiempo con el delfín macho, cuyo nombre era Peter, y entonces desarrolló una relación muy estrecha con él. Peter tuvo avances notables, emitiendo sonidos muy parecidos a los de la voz humana, pero un día, él llevó la relación que había desarrollado con Margaret a otro nivel, pues comenzó a frotarse contra ella, mostrando un afecto sexual. Ella, al darse cuenta, en vez de enviarlo a donde estaban las hembras de su especie, decidió estimularlo. Margaret llegó a declarar lo siguiente: "No fue algo sexual por mi parte, sensual quizás. Me pareció que estrechaba el vínculo, no por la actividad sexual, sino por no tener que interrumpirnos. Y eso es realmente todo lo que era. Yo estaba allí para conocer a Peter. Eso era parte de Peter". Por su parte, Andy Williamson, el veterinario que cuidaba a los delfines, dijo que el delfín estaba locamente enamorado de ella. Ahora, cuando esto se supo, la credibilidad del proyecto se perdió un poco, y sumado al hecho de que John Lilly comenzó a utilizar en los animales LSD, la NASA decidió terminar con el proyecto. Peter fue enviado a otro centro, donde los tanques eran más pequeños, y en algún punto, él decidió terminar con su vida, bajando hasta el fondo del tanque y ahogándose. John Lilly declaró que él había hecho eso por la tristeza que sentía al estar separado de Margaret. Nasereddin Shah reinó Persia entre 1848 y 1896. Él aplicó en su país un proceso de modernización con influencia europea. Construyó carreteras, instauró en el país el servicio de telégrafo y correo. Se establecieron periódicos y fue el primer persa en ser fotografiado. Al ser un aficionado de esta técnica, estableció un estudio fotográfico en el Palacio de Golestan. Y fue entonces cuando comenzó a mostrar al mundo aspectos de la vida persa que no debían ser mostrados. En aquel entonces, el Islam prohibía fotografiar el rostro de las personas, especialmente el de las mujeres, pero solo él podía romper dicha creencia. Fue así como hasta mostró parte de su harén, como se aprecia en esta imagen. Adam Reiner nació en Austria en 1899, presentando un tamaño menor al de un bebé promedio. Por tal motivo, fue diagnosticado con enanismo. En 1920, a sus 21 años, medía apenas 1.18 metros. A partir de este momento, Adam comenzó a crecer de forma acelerada, pues había desarrollado un tumor en la hipófisis, lo que hizo que a sus 32 años midiera 2.18 metros. Todo este crecimiento debilitó su cuerpo y trajo consigo varias complicaciones de salud que llevaron a Adam a que terminara sus días postrado en una cama. Aún así, siempre siguió creciendo. Para 1950, año en el que murió, medía aproximadamente 2 metros y 40 centímetros. Adam Reiner es reconocido por ser la única persona en la historia en padecer enanismo y gigantismo a lo largo de su vida. Este sorprendente monstruo es en realidad una hormiga y fue retratada por el fotógrafo lituano Eugenijus Kavaliauskas. La imagen, tomada con un microscopio, fue una de las premiadas en el concurso de fotomicrografía organizado por la compañía Nikon. Esta fotografía fue presentada al mundo en 1929 por Francois Delois, un geólogo suizo que la tomó en 1920, mientras se encontraba en la frontera entre Colombia y Venezuela buscando petróleo. Él aseguró que se encontraba con su grupo de trabajo y que 2 criaturas parecidas a unos monos se acercaron a ellos. Estos gritaban, sacudían ramas y les arrojaron excrementos, lo que les hizo temer por sus vidas. Y fue entonces cuando decidieron dispararles. El macho escapó, pero lograron matar a la hembra. Sorprendidos por su gran tamaño de aproximadamente 1.57 metros,
Otros decidieron tomar la fotografía, pues creían que habían encontrado a un animal inusual. Una de las características de la bestia es que no tenía cola como los monos del Neotrópico, y además, según Delois, poseía 32 dientes. El animal fue desollado con el fin de conservar la piel y el cráneo, pero los hombres perdieron el cargamento cuando intentaban dejar la Sierra de Perijá. Al llegar a Europa, Delois olvidó este evento, dejando la fotografía en uno de sus cuadernos. Años más tarde sería descubierta por un amigo, y fue él quien lo impulsó a hablar sobre su descubrimiento, y lo presentaron como el simio del Dr. Delois. La comunidad científica catalogó el relato de este hombre como un fraude, o que lo más probable es que era un mono araña, el cual es autóctono de esta región, pero descartaron que pudiera ser alguna especie de primate parecido al hombre. Pero es que el hombre lleva años intentando corroborar la existencia de mitos como Pie Grande y el Yeti del Himalaya. Por ejemplo, en 1937, una revista holandesa publicó estas imágenes, diciendo que este ser había sido encontrado en la selva brasileña. Rápidamente fue nombrado el hombre mono del Amazonas, ya que podía caminar casi erguido, pero aún así tenía rasgos de primate. Fue entonces que se creyó que este podía ser el eslabón perdido, que uniría la evolución del hombre con la del mono, pero no hubo más pruebas de este hallazgo. Y sumado al hecho de que muchos pensaron que simplemente se trataba de una persona maquillada y con prótesis en los labios, todo quedó ahí. En esta imagen vemos a un grupo de personas disfrutando unas vacaciones en Corea del Norte. El cuarto hombre de derecha e izquierda es Otto Warburg, quien en el momento de la fotografía tenía 21 años. Para finales del 2015, él se encontraba en China y ahí contactó a una compañía de viajes que tenía un eslogan muy llamativo: "Este es el viaje que tu madre no quiere que hagas". Y fue así como tomó un tour a Norcorea. Después de unos días en dicho país, donde recibió el año nuevo, debía regresar a China, pero el 2 de enero fue arrestado en el aeropuerto, acusado de robar del hotel donde se alojaba un cartel con un eslogan político. La detención de Otto no se hizo pública, sino hasta semanas después, y fue a finales de febrero que él dio una declaración televisada, donde admitía haber robado el cartel y que además fue una misión encargada por una dirigente de una iglesia estadounidense. Otto llegó a declarar: "Mi misión era dañar la motivación y la ética de trabajo del pueblo coreano", y entre lágrimas dijo: "He tomado la peor decisión de mi vida, pero soy tan solo un ser humano". Sus padres y muchas otras personas aseguraron que se notaba que estaba siguiendo órdenes para dar esa declaración. Además de esto, el gobierno norcoreano presentó un video borroso donde, según se prueba, el momento en que Otto roba el cartel. El joven estudiante fue sentenciado a 15 años de trabajos forzados. El gobierno de los Estados Unidos presionó para que fuera liberado, pero no lo logró. Otto pasó año y medio detenido en Corea del Norte, y entonces, en junio de 2017, el país asiático anunciaba su liberación. Lo único es que el gobierno norcoreano comunicaría que el chico había contraído botulismo poco después de su juicio, y luego caería en coma, por lo que decidieron repatriarlo por razones humanitarias. Y en esta imagen pueden ver cómo llegó Otto en estado vegetativo a su país. El chico moriría una semana después de regresar a su nación. Médicos norteamericanos aseguraron que no encontraron en su organismo indicios de que había padecido botulismo. Aún así, tampoco encontraron señales de que este joven fuera torturado. Una guerra es uno de los peores eventos que puede ocurrir, y sus consecuencias marcan la vida de una o más generaciones. Después de la Primera Guerra Mundial, fueron miles los soldados que lamentablemente quedaron desfigurados. Fue entonces cuando Francis Derwin Wood, un escultor británico que no pudo enlistarse en el ejército por su edad, decidió crear el departamento de máscaras para la desfiguración facial. Esto después de trabajar en un hospital y ver las lesiones de quienes regresaban de la guerra. Las máscaras fueron hechas de latón y se pintaban sobre el rostro del paciente, para que el color coincidiera con la mayor precisión con el tono de piel del soldado. Su trabajo también lo continuó en París Anna Coleman. Esta artista estadounidense había viajado a Francia para estar al lado de su esposo, quien había sido designado para dirigir la oficina infantil de la Cruz Roja Americana en aquel país. Ella creó el estudio para máscaras de retrato. En el taller donde ella trabajaba estaba completamente prohibido el uso de espejos. Las lesiones que habían sufrido estos hombres provocaban que estos tuvieran
tuvieran baja autoestima y temor a socializar. Así que el trabajo de estos dos artistas no solo traía un beneficio físico para los veteranos de guerra, sino también psicológico. Tanto Francis como Anna utilizaban como referencia fotografías antiguas de los afectados, para así poder recrear sus rasgos faciales. No hay constancia exacta de cuántas máscaras creó cada artista, pero se sabe que cada uno hizo por lo menos unas 200, ya que cada prótesis requería de varias semanas de elaboración. Hace un tiempo atrás les había hablado del método Bertillon. Este fue un sistema desarrollado en París para identificar a los delincuentes reincidentes, el cual se basaba en la precisa medición de ciertas partes del cuerpo. Se tomaban 11 medidas, entre las cuales se encontraban el tamaño de la cabeza, tamaño de la oreja derecha, el pie izquierdo, los antebrazos, altura de pie, altura sentado, entre otras. Además, se registraban otros datos como color de cabello y ojos. Este método se denominó bertillonaje en honor a su creador y fue el primer sistema científico de identificación criminal. Ahora, Juan Vucetich fue un antropólogo de origen croata que se nacionalizó argentino y trabajó para la policía de este país. Él desarrolló un sistema de identificación de personas basado en las huellas dactilares, después de leer los estudios publicados por un antropólogo inglés llamado Francis Galton, e hizo las primeras fichas dactilares del mundo en 1891, después de procesar a 23 personas. Pero este sistema daría sus frutos meses más tarde. El 29 de junio de 1892, una persona le quitó la vida a dos niños de 6 y 4 años y atacaría a su madre haciéndole un corte en el cuello. Esto ocurrió en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Francisca Rojas testificó que había sido su vecino. El hombre fue apresado e interrogado, pero él declaró que no lo había hecho. La policía decidió seguir investigando y fue cuando encontraron una huella impresa en la escena del crimen, debido a que el culpable se había manchado las manos de sangre. Después de ser analizadas las huellas, se identificó que quien había cometido el crimen era Francisca Rojas. La mujer había asesinado a sus hijos y había fingido ser atacada por su vecino. Es así como en Argentina se realizó la primera identificación de un criminal a través de las huellas dactilares, pero este sistema de identificación no sería adoptado tan rápido en todo el mundo. De hecho, existe una historia muy curiosa, y es que en 1903 llegaría a una penitenciaría de Kansas este hombre llamado Will West. Él fue procesado por el secretario de registros con el método Bertillon, y fue entonces cuando encontraron que él ya tenía una sentencia. Will negó haber cometido ese crimen y haber sido procesado antes. Esto era normal, muchos criminales ocultaban sus delitos, pero el método Bertillon era justo para identificar a los reincidentes. Pero al revisar el expediente que ya estaba abierto, se dieron cuenta que la sentencia era a cadena perpetua, es decir, el hombre debía estar encarcelado desde hace 2 años. Fue entonces que entendieron que el expediente no era de Will, sino de William West, el cual se encontraba cumpliendo su condena en esa cárcel y que era muy parecido, prácticamente idéntico, a este hombre que venía llegando. Se procedió a tomar las huellas dactilares de ambos y se verificó que eran diferentes, y fue entonces cuando se entendió aún más las fallas del sistema Bertillon y se propuso el uso de huellas dactilares como método de identificación en los Estados Unidos. La probabilidad de ser alcanzado por un rayo es bastante baja. En Estados Unidos es de 1 en 1.000.000 y en otros países es aún más baja, pero no es cero. Y el hombre de la fotografía es Roy Sullivan, un guardabosques que entre 1949 y 1977 fue alcanzado por nada más y nada menos que por 7 rayos, lo que lo llevó a ganarse el sobrenombre de pararrayos humano. Él se encuentra registrado en el libro de los récords Guinness como la persona que ha sido golpeada por la mayor cantidad de rayos y ha sobrevivido. Él murió en 1983 por otras razones. Y aunque es el ganador en este renglón, existe otra historia muy curiosa, y es la de Walter Somerford, un británico a quien en vida le cayeron 3 rayos. El último le dejó graves heridas, que hicieron que muriera 2 años después del impacto. Y el dato curioso es que años después de estar muerto, su tumba también fue alcanzada por un rayo. Grover Cleveland Baxter fue un especialista en interrogatorios que trabajó para la CIA. Él utilizaba el polígrafo y llegó a ser tan importante que años más tarde se encargaría de entrenar a los policías en el uso de este dispositivo.
En la década de 1960, se dice que estaba un poco aburrido y decidió estudiar las respuestas de una planta con el uso de este instrumento. En un principio le echó agua a la planta y vio que ésta generó un resultado en el polígrafo, similar a cuando un humano recibe un estímulo positivo. Fue entonces que pensó en quemarle una hoja, notando que una vez más se generaba una respuesta en el instrumento, incluso antes de que él cometiera el acto. Realizó otras pruebas, donde intentaba dañar a una planta u otro ser vivo, y recibió respuestas de estrés. Fue entonces cuando decidió afirmar que las plantas sentían dolor y que presentaban percepción extrasensorial. Tiempo después, la comunidad científica rechazó su hipótesis, porque todo esfuerzo de replicar los resultados de Baxter fueron fallidos. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.